acá en la iglesia, comenzando nuestro estudio bíblico. Esperamos que se encuentren bien, que Dios bendiga sus vidas de una gran manera. Vamos así mismo de pie, vamos a orar y así comenzamos. Amado Dios, agradecemos, Padre, de una manera especial por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, por cada hermano, cada hermana, Padre, que ha dicho presente en este momento, Padre, acá con nosotros, los que se conectan, los que ven a través de las redes sociales, Señor, o que ven a través de los videos luego. Te pedimos, Señor, que hables de nuestras vidas de una manera especial a través de este estudio, que sea de edificación. Y no solo edificación, Padre, sino práctica sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús pedimos esto, mi Dios. Amén y amén. Así que, hermanos, vamos a estar hablando en el día de hoy continuamos hablando sobre el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, y mirando en el día de hoy exactamente lo que son los líderes encargados con el ministerio del Evangelio, enfocándose en el hecho de que los ministros del Evangelio salvaguardan la iglesia manejando fielmente la palabra de Dios y proporcionando ejemplos de la vida cristiana. Esperamos acá que se pueda ver en el día de hoy lo que es el hecho de que cada hermano y hermana pueda entender que Pablo fue un ejemplo de lo que es vivir una vida piadosa, una vida de testimonio, una vida ejemplar a lo que son las personas de Éfeso. En el libro de Efesios podemos ver esto. También que podamos valorar el poder de la santidad y del amor cuando compartamos el mensaje del Evangelio, y también evitar palabras y acciones, hermanos, que desvirtúen lo que es nuestro testimonio. No queremos que nuestro testimonio, cuando alguien vea nuestra vida, diga, mira ese cristiano, mira lo que está haciendo. Tratar de verdaderamente vivir lo que estamos hablando, lo que estamos estudiando. Y aunque no seamos perfectos, hermanos, porque verdaderamente no lo somos, en nuestras imperfecciones seguir como quiera tratando y hacer ese énfasis en el no darnos por vencido en el camino del Señor. Entonces, podemos ver aquí que las acciones hablan mucho más que nuestras palabras. Yo puedo decir, no fumes con un cigarrillo en la mano. No tiene lógica. Y como cristianos a veces decimos, ama a tu prójimo como a ti mismo, y no vamos a nuestro prójimo. Tenemos que mantener esto en mente y verdaderamente, hermanos, vivir la palabra de Dios, no solamente con las palabras, sino hacer lo que dice la palabra. Así que en la comunicación, las palabras que se dicen solamente constituyen una parte de la impresión que causará en la audiencia. La manera que se vive el mensaje va a tener el impacto más grande sobre todas estas cosas. Y el Evangelio de Cristo, hermanos, es el mensaje más importante que una persona puede recibir. Así que cuando usted coge el Evangelio, la palabra de Dios, ¿verdad? Esto es el mejor regalo que usted le puede dar a una persona. Y muchas veces, a veces tratamos de dar el regalo, pero lo damos así. Decimos, dando bibliazos a la gente y enviando a la gente para el infierno. Cuando hay mucho más cosas importantes y enfocarnos, ¿verdad? Que andarle tirando la Biblia o usando la palabra para juzgar a las personas, apuntando y olvidándonos, hermanos, que nosotros también tenemos que rendir cuentas de nuestras vidas. Así que también podemos ver que el hecho de que cuando sale un producto nuevo, ¿verdad? Se hace propaganda, y en la propaganda que se hace, la gente trata de promover un producto o cosas así. Entonces, cuando estas cosas pasan, debemos de enfocar nuestra atención en ese momento en la propaganda, ¿verdad? Ah, mira, qué bueno, qué malo. Y como que se habla de las mejores características que tiene este producto. Hermanos, el Evangelio debe de ser presentado de una manera interesante, una manera edificante, también para las vidas que se están tratando de alcanzar. El versículo clave nos dice en primera de Timoteo 4:16, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos así mismo, hermanos, a ver la primera sección en Hechos capítulo 20, del 17 al 21, donde dice lo siguiente.
Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor. Podemos ver, hermanos, que primero que nada, Pablo, unos 3 años de ministerio en lo que era en Éfeso en ese momento, y él se dispuso a viajar por Macedonia y Acaya, y finalmente terminó yendo hasta lo que era Jerusalén. Entonces, podemos ver que cuando en su ruta pasa de nuevo por Éfeso, él sigue navegando sin detenerse, sabiendo que era poco probable hacer una breve visita a la iglesia, ¿verdad? Ya que habían estado separados y ponerse al día, vamos a decir, tomaba más. Pero bueno, se detuvo en Mileto y mandó a llamar a los ancianos de Éfeso, como dice Hechos capítulo 20, versículo 17. Vamos a leer del 17 al 21 y ahí nos ubicamos un poquito mejor. Dice entonces que con esta lectura, ¿verdad? Que vemos que acabamos de leer, podemos ver que el enfoque aquí de Pablo era recordarle a los ancianos su vida de fiel servicio a ellos. El apóstol había cumplido en forma coherente sus deberes como un humilde siervo esclavo de Cristo. Y es bien importante, hermano, vamos a buscar rapidito en Filipenses capítulo 1. Filipenses 1, 1. Y podemos ver acá que nos muestra, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Importante entender, hermanos, que Pablo no estaba tratando de enorgullecerse, de echársela, como decimos a veces en español, ¿verdad? De que él era bueno o que no era esto. Pero era importante, hermanos, que la gente pudiera ver una imagen, ¿verdad? De un siervo que podía verdaderamente, que estaba verdaderamente viviendo para acoplarse, viviendo para honrar a Dios de la manera que él lo hacía. Pablo se entristeció al ver que había gente atada por las tinieblas, pero luego se regocijó cuando él vio que fueron liberados a través de Cristo. Y los efesios también fueron testigos de la respuesta piadosa de Pablo cuando, al ser probados por las conspiraciones de los judíos incrédulos. Hermanos, Pablo había pasado por situaciones diferentes, situaciones difíciles, estuvo en sufrimiento, estuvo en dificultad, pero con todo Dios él mantuvo su fe. Él no se alejó, ¿verdad? Entonces, también podemos ver que el temor a las represalias no impidió que Pablo le dijera a ellos, aquellos en Éfeso, lo que necesitaban oír, como vemos en Hechos capítulo 20. Los ancianos a quienes Pablo recordaron su forma de relatar la verdad de Dios, tanto en lugares públicos, sinagogas, escuelas de tiranos, etcétera, como en lugares privados. Al igual que Jerusalén, podemos ver, hermanos, que Pablo era una cosa seria, por falta de palabras. Pablo era puesto en prisión por predicar el evangelio y él prácticamente tenía esta mentalidad. Yo estoy preso por predicar el evangelio. Cuando salga de aquí, voy a predicar el evangelio. Y el mensaje importante que él dio de su vida fue darle a Dios lo que él se merecía y no dejarse llevar de las circunstancias, los obstáculos, los retos, las situaciones. Entonces, el mensaje de Pablo era sencillo. Mire, hermano, apúntelo por ahí. Hermanos que están, apúntelo por ahí para que así puedan compartir ese mensaje simple que compartió Pablo. Número 1, ¿ok? Para ser salvo, cada individuo debe de alejarse del pecado y volverse a Dios. ¿Cómo se hace esto? Creyendo que Jesucristo ha hecho posible la salvación a través de su muerte y de su resurrección.
Aplicando esa enseñanza, hermanos, hay personas que dicen, no, yo no me atrevo a hablarle a la gente de Dios porque yo no he leído la Biblia completa. Yo no he estudiado en un instituto bíblico o en la universidad la Biblia. Ese es el mensaje, hermanos, ¿verdad? Hablar de el amor de Dios. Entonces podemos ver que el camino de la salvación es el mismo para todos los seres humanos, seamos gentiles, judíos, y a través de la predicación, la enseñanza, con muchos de sus escritos, este es el mensaje que él comparte. Y este mensaje nos lleva a reflexionar en estas preguntas. ¿Es más fácil aceptar las palabras de aliento o las palabras de advertencia de un líder? ¿Y por qué es necesario dar testimonio de Cristo, tanto en público como en privado? ¿Y cómo puede expresar su testimonio en las palabras sencillas para que los inconversos lo entiendan? Son preguntas, hermanos, que tenemos que reflexionar en ellas, ¿verdad? Y verdaderamente meditar si es algo que verdaderamente la manera que nosotros aplicamos estas respuestas que nos va a ayudar a crecer en el Señor, o si es algo que nos va a ayudar a que otros puedan seguir los caminos, que si es algo que nos va a permitir abrirle la puerta a otras personas a un camino de quizás de curiosidad, que cuando estén en ese camino Dios pueda venir y edificar sus vidas. Así que tenemos que meditar en estas cosas, hermanos, como seres cristianos, como seres humanos que estamos buscando tratar de agradarle a sí mismo al Señor. Así que hay que serle fieles en el ministerio del Evangelio, y el Evangelio tiene que ser nuestra prioridad, hermanos, lo número uno. Podemos ver aquí esto en Hechos 20, del 22 al 24, donde dice lo siguiente. Dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo y por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, imagínense que esas palabras pudieran ser las palabras finales que usted pudiera compartir en su vida, ¿verdad? Que pudiera compartir. Yo imagínense, hermanos, que yo pueda decir, wow, verdaderamente no, Dios es número uno en mi vida. El compromiso de Pablo a seguir a Cristo resultó en el ministerio de la gente de Éfeso y sus alrededores. Y este compromiso, hermano, lo impulsó a él a que él fuera obediente a Jerusalén. Y podemos ver, que fuera obediente a ir a Jerusalén. Y sin entender lo que sucedería cuando llegara allá, pero sabía que ese era el camino donde él tenía que ir. Mire, hermanos, ¿pudo haber sido Pablo persuadido a no ir? Quizás, ¿verdad? Le pudieron haber dicho, bueno, pues sí, no vaya, pero de igual manera, tenemos que entender, hermanos, que aunque le hayan dicho, no significa que él iba a estar de acuerdo. Así que quizás lo pudieron tratar de persuadir a él, pero él no tenía que hacer caso de esas palabras, era decisión de él. Y en la manera que él ha vivido su vida, hermanos, él puso a Dios primero. El Espíritu Santo le testificó repetidamente a Pablo que le esperaban prisiones y tribulaciones, cárcel y sufrimiento. Mentalmente, hermanos, no sé usted, aunque no son cosas buenas, cuando uno a veces tiene como una anticipación, uno sabe un poquito, le ayuda a uno mejor a procesar esa situación de una mejor manera. Pablo expresó poderosamente a los ancianos de Éfeso su actitud de abnegación, ¿verdad? Pero también hubo una advertencia específica que vino luego más tarde a través del profeta Agabo. Y él le advirtió a Pablo que los líderes de Jerusalén lo atarían de pies y manos, que lo iban a entregar a sí mismo a los gentiles. Pablo tenía una actitud de abnegación, se negaba hacia sí mismo. Consideraba su vida, hermanos, inútil si no la invertía en lo que era el Evangelio. En otras palabras, dentro de su vida, Dios vendría siendo el número uno. Él tomaba lo más importante, tomaba la
primordialidad. La esencia de su vida era Cristo. Él había recibido su asignación directamente de Cristo a través de su conversión en el llamamiento impresionante. Y ahora él sabía, hermanos, que él no iba a dejar de servirle a Cristo por nada del mundo. Y podemos ver que esta terminología, cuando usa la frase de la carrera, ¿verdad? De terminar su carrera, es una frase utilizada en los Juegos Olímpicos, ¿verdad? En los Juegos Olímpicos, las imágenes eran muchas veces una de las imágenes favoritas de Pablo para utilizar, que muestra el esfuerzo y la recompensa de vivir para Cristo. Y con estas palabras, insta a los creyentes a correr, a vivir con propósito, con los ojos puestos en el premio eterno. Puede ver, hermanos, vamos a mirar en 2 de Timoteo 4:7. Mire lo que dice 2 de Timoteo 4:7, otra de estas imágenes. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Nuevamente usa la palabra carrera, ¿verdad? Es un esfuerzo que se hace. Y para este esfuerzo en nuestras vidas, podemos ver que Pablo valoraba su vida solo en la medida en que podía usarla para el evangelio. Ahora una pregunta para que usted y yo reflexionemos, hermanos. ¿Cómo usted compara sus prioridades con las de Pablo? ¿Cómo las comparo yo? ¿Y qué otros propósitos tientan a los creyentes a desviar la mirada del premio eterno? Que a veces nos distrae, hermanos. Nos distrae a veces el dinero, la fama, el deseo de ser exitoso, ¿verdad? La misma familia puede ser una distracción, hermano. Es a donde quiera que nosotros pongamos nuestra atención, que trate de alejarnos de Dios en vez de acercarnos. Y tenemos aquí el segundo tema, que es protectores del rebaño de Dios. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Como pastor, yo vengo a ser su oveja. Yo vengo a ser parte de lo que es el rebaño de Dios. Y como vemos en Hechos 20, del 25 al 28, vamos a leerlo, comprados por precio de sangre. Mira lo que dice acá. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciados todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Jesucristo nació en este mundo, hermanos, y ministró entre nosotros para establecer lo que es el reino de Dios celestial acá en la tierra. Él murió y resucitó, derrotando lo que es el reino de Satanás en esta tierra. Y cuando Pablo vivió y trabajó entre los efesios, sus palabras le trajeron verdad a estas personas sobre lo que era el reino celestial de Dios. Al mismo tiempo que los milagros de Dios demostraron el dominio de su reino. Podemos ver que estas profecías, ¿verdad?, que le fueron anunciadas a Pablo, le hicieron creer que no volvería a ver a los ancianos de Éfeso. Ya él como que tenía un sentimiento de que era posible que su vida iba a terminar. Y quizás estaba tratando de prepararlos para la posibilidad del martirio que él iba a experimentar. En primera de... Disculpen. En primera de Timoteo 1:3, vamos a ver aquí lo que dice. Justo leemos el otro. Primera de Timoteo. Uno 3 dice lo siguiente: como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Podemos ver en esta lectura, hermano, que en otra ocasión Pablo pudo visitar la ciudad nuevamente, ¿ok? Pero se declaró limpio de la sangre de todos.
en Hechos 20:26, y había aceptado la responsabilidad de declarar el evangelio a la gente de Éfeso. Por donde quiera que él viajaba, hermano, él compartía la palabra de Dios. Ahora era la responsabilidad de ellos vivir conforme a la verdad que habían recibido. En otras palabras, aquí está el regalo, aquí está la enseñanza, aquí está el manual. Lo que usted haga con él depende de usted. Yo conozco muchas personas que tienen Biblias en sus casas, pero no las leen. Hoy día, Biblias en los celulares. Tampoco los utilizan muchas personas, ¿verdad? Entonces, podemos meditar en esto y tenemos que aplicarlo en nuestras vidas. No ser solamente, hermanos, cargadores o portadores de la palabra, que la carguemos en nuestras manos, sino que la podamos vivir y aplicar. También, a través de las palabras de Pablo, los efesios recibieron un testimonio completo de todo consejo de Dios. Y esto habría incluido la salvación a través del sacrificio de Jesucristo, el bautismo y los dones del Espíritu Santo, y también la necesidad que tenían, hermanos, y tenemos en el día de hoy todos, de vivir vidas santas en el camino del Señor. Vamos también a ver acá que el Espíritu Santo mismo había puesto ancianos en su posición en nombre del Salvador, que había comprado la iglesia por su propia sangre, como dice aquí en este momento. Así que vamos a leer esto aquí para ver una comparación de cómo es que son protectores del rebaño de Dios. ¿Cómo podemos llegar a hacer esto? Marcos capítulo 1. Del 21 al 27. Dice lo siguiente. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, que de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen? Así que podemos ver, hermanos, que los milagros que hizo Jesús fueron utilizados para reforzar, valorar, dar significado, dar ímpetu, ¿verdad?, a lo que era el evangelio del Señor. También describe la responsabilidad de un cristiano de presentar a Cristo a familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo que no son salvos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, hermano? ¿Cómo lo podemos hacer? Usted quizás lo pueda hacer de una manera que yo quizás no lo pueda hacer. O viceversa. ¿Y cómo es eso? Porque, hermano, muchas veces la manera que compartimos a Cristo tiene que ver con nuestro carácter, con nuestro temperamento. Hay personas que se ponen una camiseta para dar un mensaje. Hay personas que son amables y gentiles, humildes los unos con los otros. Hay personas que hablan, ¿verdad?, del evangelio también. ¿Y por qué la iglesia local debe dar a los nuevos creyentes una formación sistemática en la verdad de Dios? Hermanos, esto es un recordatorio esto es una cosa que siempre es preocupante, y es el hecho de que hay personas que cuando se va a estudiar la palabra de Dios, cuando se va a estudiar la Biblia, no van. Los servicios menos asistidos, hermanos, por hermanos cristianos, gente que puede haber servido a Dios por cuántos años, son, en orden se lo voy a decir, servicios de oración. Muchas veces las personas no lo respaldan. Número 2, la escuela dominical.
Hermanos, hay iglesias que tienen miles de miembros. Y la escuela dominical usted la mira y la cantidad de personas que asisten es muy, muy pequeña. Hablaba con una hermana, me decía que una iglesia que tenía como 100 y en la escuela dominical usualmente van como menos de 10 personas. Así que vamos a utilizar esto para motivarnos, ¿verdad? A venir, hermanos, para poder aprender y estudiar la palabra de Dios. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Mire el próximo tema. Los lobos vendrán. Los lobos vendrán. Hechos 20, 29 al 31. Mire lo que dice. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, escuche el versículo: velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. Entonces, la exhortación de Pablo a los ancianos de Éfeso, hermanos, a proteger y a pastorear el rebaño de Dios, fue motivada por el peligro de los falsos maestros. En el año 2023, hermanos, usted puede mirar a la izquierda y a la derecha y los falsos maestros están por todos lados. Los puede ver en la televisión, escuchar en la radio, los puede ver en revistas, los puede ver en periódicos, en la computadora, en videos. Usted, hermano, lo puede ver en todos los, en letreros, en todo lugar lo puede ver. Así que la preocupación de Pablo por aquellos momentos, hermanos, es similar a la preocupación del día de hoy todavía. Y su preocupación por este peligro tal vez provino de su experiencia al tratar con falsos maestros o de la dirección del Espíritu Santo, no sabemos exactamente. Cuando usa la palabra lobos, habrían sido implacables en sus esfuerzos por destruir la fe del rebaño. Mire, hermanos, cuando hay un rebaño de ovejas, los lobos están merodeando, viendo, tratando de ver si el pastor se voltea, si el pastor se descuida para ir y atacar a sí mismo a las ovejas. Entonces, podemos ver que tristemente algunos de estos falsos maestros comenzaron como miembros del mismo grupo de Efesios, hermanos, que estando dentro del grupo empezaron a hacer cambios, tener estas revelaciones que se mencionan muchas veces, y ellos mismos terminaron apartándose de la verdad de Cristo. Impulsados por el interés propio y el orgullo, deseaban dividir al pueblo de Dios y formar sus propias facciones dentro de la misma iglesia. Pues se nos advierte que tengamos cuidado con estas cosas, y Pablo lo que hace es que le habla, ¿verdad? Y le presta atención a la devoción y la intensidad de su propia obra en Éfeso. Los ancianos de Éfeso podrían recordar las labores incesantes de Pablo por el pueblo efesio como motivación para su propio ministerio con benevolencia. Mire lo que yo he hecho, puede decir así mismo Pablo, y en base a lo que yo he hecho, vamos entonces a poder copiar ese comportamiento que es bíblicamente sano. Las advertencias de Pablo sobre la protección contra las falsas enseñanzas no fueron necesarias solamente en aquellos momentos, sino que también el día de hoy, como hemos dicho. Y, por ejemplo, hay una lista larga, hermanos, de falsos maestros, hay herejes, gente que practica herejías, que quieren desviar a los oyentes del verdadero evangelio, que han tratado de reforzar la doctrina de la Trinidad o de negar el nacimiento virginal de Cristo, o agregar o alterar la obra terminada de la salvación de Dios. Personas que cogen el sacrificio de Cristo y dicen, sí, pero para ser salvo también tienes que hacer X, Y, Z, le añaden. Y se han levantado charlatanes, por falta de palabras, hermanos, que han tratado de usar el cristianismo como un medio de obtener ganancias, como la advirtió asimismo Pablo en 1 de Timoteo 6, del 3 al 5. Históricamente, algunos profetas han procurado convencer a los creyentes y a los que escuchan hablar en nombre de Dios, como por ejemplo José Smith. Escuche esto. José Smith, él afirmó haber recibido el libro del Mormón del ángel Moroni.
si no lo había escuchado anteriormente, en el siglo XIX. Dice, pues, escribió un libro. Pero bueno, yo puedo escribir un libro, usted puede escribir un libro. El hecho no es de que haya escrito un libro, el hecho es de que él dice que él recibió el libro de Mormón del ángel Morón, ¿ok? Muy diferente. Y en nuestros días hay innumerables personas en múltiples plataformas de medios sociales que afirman tener el mensaje de Dios o dan profecías personales de su antojo. Y es triste, hermano, porque muchas veces estas profecías que se comparten, ¿verdad? Pero le pueden hacer a uno llegar a pensar esta pregunta. No sé si usted la ha pensado en algún momento, hermano, hermana. Y si esta profecía apareció en el día de hoy, y esta verdaderamente es la verdad en el día de hoy, y toda la gente anterior hacia mí, ¿qué pasó con ellos? No la conocían esa verdad, supuestamente, ¿verdad? Y vemos entonces, hermanos, que son cosas que lo que hacen es distraer y quitar el énfasis de la gente hacia Dios. Algunos falsos maestros incluso han abusado de sus seguidores, ya sea sexualmente o también reclamando el control de sus vidas. Los lobos han irrumpido en muchas congregaciones con el único propósito de causar división al introducir con astucia doctrinas no bíblicas o socavar el liderazgo que ya existía. La historia registra, hermano, que aquellos que estaban en contra de Pablo, los que advierte Pablo en 2 de Timoteo 3 y 4, invadieron la iglesia, predicaban mensajes que resultaban mensajes muy populares. Y eso lo hemos oído, hermanos, mensajes bien populares. Mira la gente cómo celebra. La gente muchas veces no va a celebrar cuando uno diga un mensaje no popular. ¿Qué es un mensaje no popular? ¿Verdad? Decir que el pecado va en contra de Dios. Si predicamos un mensaje, hermano, en el cual estamos diciendo haga lo que usted quiera, ¿verdad? No tiene que rendirle cuentas a Dios y no hay nada malo, pues se llenan las iglesias. Porque le están aplaudiendo, le están pasando la manita por encima de la persona que está practicando este tipo de pecado. Así que muchas veces estos mensajes que se predican, hermanos, son mensajes populares a las audiencias masivas, pero muchas veces se evita utilizar, hermanos, hasta la palabra pecado. Muchas veces usted jamás la va a escuchar en muchos de estos mensajes. Así que podemos responder estas preguntas de reflexión. ¿Cómo pueden los creyentes identificar y tratar a los falsos maestros en sus iglesias locales? ¿Y por qué los creyentes nunca deben considerarse superiores a aquellos que aún no han aceptado a Jesucristo? Tenemos que tener cuidado y cautela, hermano. Y meditar de esta manera. Mire acá. Si usted estudió la Biblia, eso no significa que usted sea mejor que alguien que no estudió la Biblia. Si usted la leyó completa, no significa que usted sea mejor que alguien que no la haya leído completa. Lo que tenemos que enfocarnos, hermanos, es en qué valor, qué importancia tiene ese mensaje en nuestras vidas para que así podamos seguir a Cristo en la manera que vivimos nuestras vidas diariamente. No solamente decir yo sé de la Biblia, yo no sé de la Biblia, yo he escuchado de Dios o de Cristo, pero no lo aplico en mi vida. Entonces, ¿qué valor tiene? Y el último tema, abnegación en el ministerio evangelístico. Comprometido con Dios, dice Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Así que podemos ver aquí, hermanos, que cuando un creyente le testifica a alguien y este se vuelve a Cristo, ese nuevo creyente va a ser encomendado por Dios. Pablo conocía este principio y lo aplicó a su relación con los ancianos de Éfeso. Con el tiempo, Dios fielmente hará que los nuevos conversos crezcan y se conviertan en seguidores maduros, ¿verdad? Que comenzaron con leche y ahora están en verdura. Pero dice Pablo, escribió en 1 Corintios 3:6, yo planté y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que es un proceso, hermano, es un proceso, ¿verdad? Tenemos que estar dispuestos a entender que yo solamente puedo plantar la semilla. Lo que surja después de eso, tengo que orar, ¿verdad? Para que Dios intervenga. Y que las otras personas que tengan a su alrededor también edifiquen la vida de esta persona.
Pablo encomendó a los creyentes de Éfeso a Dios y a las palabras de su gracia. Y aquellos que reciben la salvación a través de Cristo deben de edificar su vida sobre la palabra de Dios. Y esto es un proyecto de construcción, ¿verdad? Que va a permitir, hermano, que los nuevos creyentes se establezcan bien en su fe y que se mantengan firmes contra las tormentas de las falsas enseñanzas. Pero también tenemos que entender, hermanos, que el mensaje de la gracia de Dios permite que todos los que reciban una herencia eterna por los santificados, ¿verdad?, puedan obtener esta bendición. Van a recibir estas personas esta bendición. También, hermanos, entender que aquellos de los conversos de Pablo que habían salido del judaísmo conocían lo que era la historia de Israel. Y como Dios les había dado a sus antepasados porciones de la tierra de Canaán, dividida entre sus tribus, era ahora, a través de la muerte y la resurrección de Cristo, tanto que los judíos como los gentiles iban a tener acceso plenamente, hermanos, al reino celestial. Así que podemos leer en Filipenses 1, 3 al 6. Vamos a leer acá. Reflexión de esta porción. Dice lo siguiente: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, hermanos, ¿cómo nos faculta la fidelidad de Dios para encomendar a otros a su cuidado? Podemos, en base a lo que acabamos de leer, reflexionar en eso. Enumera algunas de las muchas formas en que los cristianos maduros pueden ayudar a los nuevos creyentes a aprender la palabra de Dios. Y otra lectura en Colosenses 1, del 3 al 6 también. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Cuando Cristo, vuestra vida se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifiestos con él en gloria. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y también podemos ver, esto fue en Colosenses 3, del 1 al 6, del 3 al 6, perdón, y vemos acá que en Colosenses 1, 3 y 6 se enfoca cuando Pablo viene y le pide a Dios que le conceda lo que es la sabiduría espiritual. Y vemos, hermanos, que los pecados que yo acabo de leer aquí en Colosenses 3, del 3 al 6, de la vida antigua y la vida nueva, nos pueden llevar a entender, hermanos, que estas cosas que se practicaban, algunas personas las aplauden, algunas personas las celebran. No podemos, hermanos, vivir vidas donde aplaudamos y celebremos estas cosas. Dice aquí, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre, nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Así que, hermanos, ¿de qué manera la esperanza celestial puede afectar el estado de ánimo y su perspectiva hoy? ¿Se siente triste? ¿Se siente desanimado? ¿Se siente desalentado? Hermanos, hay un Cristo, hay una esperanza viva que dice que nuestro peor problema, que nuestro peor reto, nuestro peor obstáculo, no puede con él, hermano. Él es más grande que cualquier situación. Él está con nosotros como poderoso gigante. Si estás enfermo, no permitas que tu enfermedad determine tu futuro.
porque Cristo debe de ser tu presente y tu futuro. Amén. Y la última sección, hermanos, apoyando la misión, vemos en Hechos 22, del 33 al 38, lo leemos rapidito, que el tiempo avanza, dice, ni plata, ni oro, ni vestido he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurados es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Así que, hermanos, al concluir la misión, ¿verdad? En un aspecto de esas palabras que estaba compartiendo, él termina con su discurso a los ancianos y él defendió su carácter nuevamente, que ni plata, ni oro, ni vestido, ni nadie ha codiciado. La repetición, hermanos, de lo que dice el apóstol, de la defensa de su carácter, puede indicar que había sido acusado de usar su ministerio en algunos momentos para beneficio personal. Pero Pablo para él era importante, hermanos, defenderse de estas acusaciones, porque si alguien insinuaba que eso estaba pasando, no era real, para que la gente lo escuchara de su propia boca, ¿verdad? Porque los chismes, hermanos, las murmuraciones tienden de tomar ese camino y de seguir floreciendo. Y una parte que podemos ver acá de su ejemplo vivo en sus oyentes era su práctica de trabajar para mantenerse a sí mismo y a su equipo apostólico. Hermanos, él, aunque el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Él trabajaba con sus manos también para él sacar su dinero, para poder sostener sus gastos, porque no quería que en algún momento alguien fuera a enfocarse en ese aspecto. Y Pablo enseñó que los creyentes deben de trabajar no solo para mantenerse a sí mismos y a sus allegados, sino también para ayudar a los que no pueden trabajar por alguna razón u otra. El apóstol cita un dicho de Jesús para apoyar este ministerio de generosidad. Y podemos ver, dice, cuando dice el versículo 35, más bienaventurado es dar que recibir. Aunque no está registrado en ninguno de los 4 evangelios del Nuevo Testamento, este dicho probablemente llegó a Pablo a través de algún otro seguidor de Cristo, hermanos. Incluso pudo haberlo recibido directamente como revelación del Espíritu Santo. Pero vemos acá que al concluir su discurso, Pablo selló su mensaje de aliento arrodillándose y orando por los ancianos. Así mismo terminó. Lucas no registra las palabras de Pablo, pero sí las oraciones de Pablo que encontramos en sus epístolas lo describen pidiendo a Dios que abra los ojos espirituales de los creyentes y los ayude a conocer su divina voluntad. Podemos ver aquí, hermanos, estas preguntas de reflexión. ¿Por qué Pablo pasó tanto tiempo defendiendo su carácter? Y podemos describir la importancia de la oración en nuestro servicio a Dios y nuestro ministerio hacia los demás. Hermanos, así mismo terminamos con esto. A menos que alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Dice, pregúntese, ¿comunico un mensaje con mis palabras y otros con mis acciones? Y esta es la cosa, hermano, el mensaje, vamos a comunicar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que estamos comunicando? Y vamos a pedirle a Dios que revele cualquier pensamiento, palabra y conducta que impida que nuestro testimonio de Cristo no se esté dando correctamente. Y considere abrirse a un amigo cristiano o líder de ministerio para pedir que lo ayuden a descubrir cualquier punto ciego en su vida. Hay un mensaje muchas veces contradictorio, hermanos, que hace que la comunicación sea ineficaz. Los oradores refuerzan sus palabras con acciones. Tienen mucho más éxito cuando se le pone énfasis, ¿verdad? Lo que se está diciendo. Que aquellos que vienen y contradicen sus palabras con lo que es la hipocresía. Los creyentes fieles deben de ser los primeros en cuidar su vida representando lo que es el amor, la santidad, el poder de Jesucristo en todo lugar y en todo momento, hermanos. Y podemos ver que Pablo fue fiel en vivir una vida para Cristo ante los ojos de la iglesia en Éfeso.
y pudo referirse a sí mismo como un ejemplo de comunicador exitoso del evangelio. Cuando trabajamos arduamente, hermanos, vamos así mismo a poder ver que el evangelio está siendo compartido de la manera correcta como así debe de ser. La semana que viene, hermanos, continuamos con la lección 19 titulada El testimonio del evangelio. Así que los que están, pónganse de pie conmigo, por favor, y así oramos en esta mañana. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por poder estudiar tu palabra. Gracias, Padre, por el ejemplo dado por Pablo. Y gracias, Padre, por entender que pueden haber hombres y mujeres, Señor, que pongan un énfasis en lo que es servirte a ti. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a no distraernos, Padre, con los afanes de la vida. A no distraernos, Padre, con los afanes que nosotros a veces seleccionamos y buscamos, Señor, que nos sirven como una distracción, Padre, de tu camino. Te pedimos, Padre, que nos guíes y que nos ayudes, Señor, a poder ser más como tú diariamente, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestros retos. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Sí, hermanos, Dios les bendiga grandemente. Bendiciones a todos. Le amamos en Cristo a los hermanos que están acá y nos veremos en el servicio. Bendiciones a todos. Dios les bendiga grandemente.